Era domingo. Partido del Atlético contra el Sevilla, 3 amigos, 2 rondas de cervezas y una tapa de oreja a la plancha. Estábamos en el bar de siempre, Casa Ramón, en Lavapiés. Y ahí, entre risas, gritos de gol y humo de tabaco ajeno, fue donde vi a mi mujer besarse con otro. No en persona. No en video. En la tele. Sí, en la maldita tele. Resulta que estaban grabando un reportaje para un programa de Telemadrid, de esos de Madrid de noche, y habían captado imágenes en la terraza de un bar en Malasaña el viernes anterior. La cámara pasó fugazmente por una mesa donde una pareja reía, brindaba y se besaba con confianza de vieja data. «Hostia, esa no es Sandra», dijo Iván, uno de mis colegas, sin saber lo que acababa de desatar. Me reí. Por reflejo. Pero era ella. Reconocí su chaqueta de cuero roja, la bufanda que le regalé en Granada y su forma de inclinar la cabeza cuando se ríe. El tipo que tenía al lado, uno con barba cerrada y camisa ajustada, le acariciaba la pierna bajo la mesa. Ella se lo permitía. Se lo agradecía con una sonrisa que no veía desde hace meses. Y ahí me quedé. Con una caña medio llena en la mano, el corazón en los tobillos y una certeza clara, acababa de ver cómo mi mujer me era infiel, en alta definición. Los otros 2 siguieron hablando del fuera de juego. Yo ya estaba en otro partido. No me fui del bar en ese momento, aunque todo dentro de mí gritaba por hacerlo. Me quedé ahí, quieto, mirando al televisor como si necesitara una confirmación más, como si los segundos que siguieran a esa imagen pudieran cambiar lo que había visto, como si hubiese alguna posibilidad de que no fuera ella. Pero era Sandra. Lo supe con una seguridad tan brutal que me dejó sin hambre, sin sed y sin reacción. Mientras mis amigos hablaban de jugadas, goles y estadísticas, yo me deslicé lentamente hacia el silencio, con la cara seria, como si estuviera concentrado en el partido. Pero no estaba en el partido. Estaba repasando cada momento de los últimos meses, intentando recordar qué viernes me dijo que saldría con su amiga Clara, qué excusa usó, si mencionó algo de Malasaña, si dijo algo que ahora, a la luz de esto, hubiera sonado raro. Y todo me venía a la cabeza con una claridad molesta, como si la memoria hubiese estado esperando este momento para presentarse con pruebas y exhibirme como el idiota que había sido. Esperé al final del partido, aguanté la charla post-cerveza, fingí una excusa y me fui a casa andando. Quería pensar, pero no pensaba. Solo recordaba. Recordaba su risa fingida en cenas donde el silencio empezaba a pesar más que las palabras, sus respuestas cortas cuando le preguntaba cómo estaba, el olor a perfume distinto que alguna vez justifiqué como de una compañera que se me ha abrazado sin querer, la forma en la que últimamente se arreglaba más un viernes por la noche que un sábado para una boda, la forma en que dormía dándome la espalda, como si yo fuera un mueble o el gato. Todo eso me venía encima ahora, en fila, golpeando uno a uno mis intentos por convencerme de que lo nuestro estaba bien. Y lo más jodido es que, hasta ese momento, yo lo creía. Al llegar a casa, ella no estaba. Me senté en el sofá y dejé el abrigo puesto. No quise encender la luz, ni la televisión, ni siquiera mirar el móvil. No quería distraerme. Quería estar presente con lo que acababa de descubrir, quería entender cómo habíamos llegado hasta ese punto sin que yo lo viera venir. Porque eso era lo que más me dolía. No el beso, no el tipo, no el bar. Era que yo, que había dormido con ella la noche anterior, que le había cocinado la cena, que le había puesto una manta cuando se quedó dormida en el sofá, no había notado nada. Ni una señal que yo hubiese querido interpretar como lo que era. Porque señales hubo. Siempre las hay. Lo que no hay es voluntad de verlas. Porque si las ves, si las aceptas, ya no puedes vivir igual. Y yo, hasta ese momento, había preferido vivir como un idiota feliz. A las 11:15 escuché la llave en la puerta. Ella entró,
dejó el bolso en el perchero, y no encendió la luz del pasillo. Me encontró sentado en el sofá, en silencio, y se asustó un poco al verme ahí, a oscuras, sin decir nada. ¿Estás bien?, preguntó. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla. Le señalé el sillón frente a mí. Se sentó despacio, sin entender, esperando que hablara. ¿Dónde estuviste el viernes por la noche?, pregunté sin cambiar el tono. Ella parpadeó, confundida, pero no nerviosa todavía. ¿El viernes? Con Clara, fuimos a cenar, dijo, cruzando las piernas. ¿A qué restaurante?, pregunté. Uno en Argüelles, no recuerdo el nombre ahora, algo de tapas, respondió con la misma voz con la que una vez me mintió sobre haber roto una copa. ¿No fuiste a Malasaña?, pregunté. Ahí titubeó. Pequeño gesto, mínimo, pero suficiente. Pasamos por allí después, a tomar algo, ¿por qué?, dijo, ahora midiendo palabras. ¿Sabías que graban un programa de televisión los viernes por la noche en algunos bares del centro?, pregunté, sin levantar la voz. Ella me miró fijo, los ojos buscando una trampa en lo que decía. No respondió. Hoy lo pasaron en la tele. Justo antes del segundo gol. Te vi, dije. La expresión de su cara fue como un disparo. No necesitaba más pruebas. Fue un error, dijo, bajando la mirada. Esa frase me dio más rabia que si me hubiera dicho que lo amaba. ¿Un error es algo que pasa una vez o algo que llevas repitiendo cada vez que digo que salgas a divertirte?, pregunté. No quiero discutir, respondió ella. No estamos discutiendo. Estoy viendo si todavía tienes algo de decencia para contarme la verdad. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? Insistí. No importa quién es. No es lo que piensas, dijo, y tuve que reír. ¿Y qué pienso exactamente? Porque yo te vi besándolo, tocándole la pierna, riendo como hacía tiempo no te reías conmigo, le solté. Fue una noche, no es una relación, respondió. Una noche que empezó hace cuánto, meses, años, ¿lo conoces del hospital, del gimnasio, de alguna red social? Dime algo, joder, dije, esta vez ya sin filtro. Sandra no dijo nada. Se levantó, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua, bebió un trago y se sentó otra vez. Lo conocí hace unos meses. No era algo planeado. Empezó como una tontería, como algo que no significaba nada. Y de repente, no sé. Me sentía mejor, me reía más, me sentía deseada, dijo, sin mirarme. ¿Y yo qué era, Sandra, el tipo que paga la hipoteca y te calienta la cena?, pregunté. No es eso. Tú siempre has sido bueno conmigo. Pero, no sé, ya no sentía nada. No quiero que me odies, dijo, casi llorando. No te preocupes. Ya lo hago, respondí. Me levanté y me fui a la habitación. Cerré la puerta con calma. No era miedo, ni tristeza, ni rabia. Era otra cosa. Una especie de aceptación brutal que solo aparece cuando la verdad se te mete en los huesos. Esa noche no dormí. Solo pensé en lo que vendría después. Al día siguiente me levanté temprano. No porque quisiera, sino porque no pude dormir ni una hora. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo, repasando cada palabra que me dijo, cada gesto, cada silencio. A las 7 fui a la cocina, preparé café solo para mí y me senté en la mesa sin hacer ruido. Ella seguía dormida, o fingiendo estarlo. La escuché moverse recién a las 8:30, como si tuviera miedo de salir de la habitación. Cuando apareció por el pasillo y me vio, se detuvo un segundo, mirándome como si no supiera si tenía permiso para hablar. Pero no dijo nada, fue directa al baño. Cerró la puerta con cuidado.
Me quedé en la misma posición, con la taza vacía en las manos, sintiendo una mezcla de ansiedad y desprecio que me revolvía el estómago. Cuando salió del baño, se sentó frente a mí y apoyó las manos en la mesa. Quería hablar, lo noté enseguida, pero no sabía cómo empezar. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No respondí. Esperé unos segundos, la miré fijo y pregunté yo, ¿todavía lo ves? Bajó la mirada y negó con la cabeza. No. Desde esa noche no. No he hablado más con él. Te lo juro. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me pareció tan predecible. Y si no lo hubieras visto en la tele, hubieras terminado igual o seguirías con tu show cada viernes mientras yo aquí cocino para 2 personas, dije sin suavizar el tono. Ella se mordió el labio y se quedó en silencio. No tenía respuesta, y eso era peor que cualquier excusa. No te iba a decir nada, lo sé. No tengo justificación. No estoy orgullosa de lo que hice. Fue egoísta. Y no te mereces esto, dijo con un hilo de voz. Me levanté y empecé a caminar por el comedor, como si necesitara moverme para no explotar. ¿Sabes lo peor?, dije mientras me apoyaba contra la pared, cruzado de brazos. Que no me lo esperaba. ¿Qué te creía? Que todavía ayer por la tarde pensaba que lo nuestro estaba mal pero tenía arreglo. Que podía hablar contigo, que podíamos hacer algo. Pero ahora ya no quiero. No me interesa arreglar nada. No me interesa perdonarte. No quiero entender por qué lo hiciste. Me da igual si estabas aburrida, si querías sentirte joven, si él te hacía reír. No me importa. Lo único que quiero ahora es que no me hables como si esto se pudiera arreglar. Ella se levantó también, un poco más firme esta vez. Yo no estoy diciendo que todo se puede arreglar. Sé que lo rompí. Pero tú tampoco eres un santo, Marcos. Llevas meses desconectado, pasas horas encerrado en el ordenador, no me preguntas cómo estoy, no me tocas, no me buscas. Me sentí invisible en esta casa, dijo, con tono más alto. ¿Y eso qué tiene que ver? Desde cuando estar desconectado justifica ponerle los cuernos a alguien? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no pediste que habláramos, que hiciéramos terapia, lo que fuera? Le grité por primera vez, y me sorprendió que mi voz saliera tan firme. Ella dio 2 pasos hacia mí, se paró a 1 metro, como si con la distancia pudiera protegerse. Porque no quería enfrentarme a esta conversación. Porque sabía que si te decía lo que sentía, tú ibas a decir que todo estaba bien, que exageraba, que era una fase. Y me cansé de que siempre seas tú el que define qué es importante y qué no, dijo, con los ojos llenos de rabia. Y entonces la solución fue montarte tu propia vida paralela los viernes por la noche, dije yo. No fue así, respondió. ¿Y cómo fue entonces? Un error de una noche que resultó tener varios capítulos, le respondí sin dejarla escapar con respuestas a medias. Ella me miró con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. Fue alguien que apareció cuando yo no sabía si tú seguías queriéndome. Alguien que me hizo sentir viva otra vez. Y no es excusa, es lo que pasó. Yo no lo planeé. No me acosté con él. No llegamos a eso. Pero sé que fue una traición igual. No necesito que me lo recuerdes, lo sé, dijo. Me acerqué y la miré a 1 metro de distancia, sin tocarla. ¿Y si no te hubieran grabado, seguirías viéndolo?, pregunté. No lo sé, dijo. Si lo sabes, respondí. Tal vez. Pero me arrepentí. No quiero perder lo que tenemos. No quiero perderte a ti, dijo. Me eché a reír otra vez, pero sin ganas. Eso ya lo perdiste, le dije. Tal vez no lo aceptas todavía, pero sí. Ya lo perdiste. Me alejé, fui al dormitorio y cerré la puerta. La escuché llorar desde el pasillo. No me moví. No abrí.
No dije nada más. Lo que tenía que decir ya estaba dicho. Y si ella quería seguir creyendo que esto tenía salvación, era su problema. Yo ya no lo veía igual. Y no sabía cómo se sigue después de algo así. Pero sí sabía que esa casa no podía seguir siendo la misma con los dos dentro como si nada hubiera pasado. Pasaron 2 días sin que cruzáramos más de 5 palabras. Compartíamos techo, pero no espacio. Yo me despertaba, desayunaba solo, me metía en la habitación que uso como despacho, trabajaba hasta tarde, y luego salía a cenar cualquier cosa en silencio. Ella, en cambio, se movía como un fantasma amable, cocinaba como si nada, limpiaba como si la rutina pudiera tapar lo que había pasado, y me hablaba con frases suaves que yo ignoraba sin ningún remordimiento. No grité más, no lloré, no le pregunté nada. Pero tampoco olvidé. Solo estaba esperando el momento. Y ese momento llegó más pronto de lo que imaginaba. El jueves por la noche, Sandra dejó su móvil cargando en la cocina y se fue a dormir. Yo no tenía sueño. Me quedé en el sofá viendo un partido sin prestarle atención. El teléfono vibró 2 veces. Lo desbloqueé, sin vergüenza ni culpa. Ya no era mi mujer, era alguien que había mentido con una tranquilidad que me resultaba repulsiva. No había mensajes comprometedores. Pero sí tenía fotos de él, un tal Víctor, guardadas en una carpeta oculta. Y una conversación vieja con su amiga Clara donde hablaban de los encuentros con detalles que ya no me sorprendían. Lo que sí me sorprendió fue ver que, además de engañarme, me había ridiculizado. Usaba frases que yo mismo le decía para reírse con su amiga. Yo no quería pelear, ni llorar, ni rogarle explicaciones. Ya no. Lo que quería era que sintiera, aunque fuera una fracción, de lo que yo había sentido al ver ese beso en la tele. No me bastaba con dejarla. Quería que no pudiera escapar de lo que había hecho. Y eso no se logra con discusiones. Se logra con precisión. El viernes llamé a Víctor. Su número estaba en el historial del teléfono, aunque ella lo había guardado como un contacto de nombre falso. Le mandé un mensaje desde un número virtual que abrí con una aplicación. Le escribí como si fuera un tercero interesado en su trabajo, porque el tipo tenía una pequeña galería de arte independiente en Lavapiés. Le pedí una reunión, fingiendo ser parte de un colectivo de diseño que quería colaborar en una exposición. El muy imbécil aceptó de inmediato. Nos citamos para el lunes siguiente. Yo ya sabía qué iba a hacer, y lo estaba preparando todo con calma. Esa noche, mientras Sandra dormía, abrí su ordenador y copié todas sus fotos privadas en un disco externo. No para compartirlas, no para chantajearla, sino para tener pruebas de lo que iba a hacer. Me fui a dormir tranquilo, y al día siguiente me desperté con una claridad en la cabeza que no sentía desde hacía semanas. Fui a un notario, pedí cita para iniciar el proceso de separación de bienes y redacté un documento simple pero contundente donde yo renunciaba a muchas cosas con una condición, que Sandra firmara una carta de confesión sobre su infidelidad. La necesidad de esa carta no era legal, era simbólica. Yo quería verla admitir, por escrito, lo que había hecho. No para castigarla, sino para dejar constancia de que yo no estaba loco ni exagerando, como algunos de nuestros amigos comunes pudieran pensar cuando se enteraran. El lunes fui a la galería de Víctor. Llevaba una cámara oculta en la chaqueta. No lo saludé con violencia ni con odio. Fingí ser quien no era, un tipo interesado en su arte, en su proyecto, en su visión. Lo dejé hablar durante 20 minutos hasta que lo interrumpí con una pregunta directa, ¿sabes quién soy? Él se quedó callado. Me miró, intentó recordar mi cara. Se lo hice fácil. Soy el marido de Sandra. El tipo al que ella le decía que estaba en casa viendo series mientras tú la esperabas en la esquina para iros de copas. Pálido. No dijo nada. Solo se quedó ahí,
como si no supiera si debía huir o quedarse a defenderse. Tranquilo, le dije. No vengo a hacerte nada. Solo quería verte la cara. Y grabarla. Le mostré la cámara. Para tenerla, por si alguna vez te da por hacerte el víctima. Me fui sin decir nada más. No me importaba su historia, ni si la quería o no. Solo necesitaba ponerle cara. Y se la puse. Esa misma noche, en casa, imprimí todas las fotos que ella había guardado en su ordenador, las puse en un sobre junto a una copia de la carta que ella debía firmar y lo dejé todo sobre la mesa del salón. Me senté a esperarla. Cuando llegó, se sorprendió al verme despierto. Me miró el sobre, y se quedó quieta. Léelo, le dije. Tardó 5 minutos en hacerlo. No preguntó nada. Solo dijo, ¿qué vas a hacer con esto? Depende de ti, respondí. Lo único que quiero es que firmes esa confesión. Si lo haces, te vas de esta casa el viernes. No te llamo más, no te escribo, no te acuso delante de nadie. Me olvido de ti. Si no lo haces, me encargo de que cada persona que conocemos vea lo que hiciste. Tus padres, tus amigos, tu jefe, tu entorno. No tengo nada que perder. Ella me miró como si le acabara de anunciar su despido. Estás loco, dijo. No. Estoy harto. Y tú firmaste esta situación cuando decidiste traicionar nuestra vida. Ahora decides si te vas con un poco de dignidad o sin ninguna. Sandra no firmó esa noche. Se fue a dormir sin decir palabra. Pero a la mañana siguiente, el papel estaba en la mesa, con su firma y su DNI anotado abajo. No dijo nada. No hizo falta. Sabía que había perdido. Y eso, más que gritarle, más que hacer escándalos, más que romper cosas, fue mi verdadera venganza. El jueves por la noche, después de varios días sin dirigirnos más que frases necesarias sobre horarios, llaves o el gas de la cocina, ella entró en la habitación sin tocar la puerta. Yo estaba doblando ropa, preparando la maleta que usaría para pasar unos días en casa de mi hermano mientras terminábamos de formalizar la separación. Me miró en silencio, como si no supiera cómo empezar. Caminó despacio hasta sentarse al borde de la cama y respiró hondo, como si lo que fuera a decir le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Puedo hablar contigo sin que me grites ni me cortes», dijo, sin levantar la voz. «Habla», respondí, sin mirarla, mientras cerraba la cremallera de la bolsa. «Quería pedirte perdón. No por lo que ya sabes, sé que no sirve de nada a estas alturas, pero por cómo lo manejé, por cómo te hice sentir. Te juro que no lo planeé, que no fue algo que buscara. Empezó como una tontería, algo que no creí que iría a ningún lado. Pero me dejé llevar porque estaba mal y no supe cómo pedirte ayuda. Y ahora veo que eso es lo peor, que tú estabas ahí todo el tiempo y yo elegí mirar hacia otro lado». Me senté en la silla frente a la cama y la miré. No como antes, no con cariño, ni con rencor. Solo la miré como se mira a una persona que uno ha dejado de conocer. «¿Y qué quieres que haga con eso?», le pregunté. «Nada. Solo que lo sepas. Que no me fui sin dar la cara. Que no me quedé callada hasta que te hartaras de mí por completo. Me equivoqué, lo sé. Me comporté como un egoísta. No te valoré. No supe ver todo lo que hacías por esta casa. Y no estoy pidiendo que volvamos, ni que olvides nada, ni siquiera que me perdones. Pero necesito cerrar esto contigo. Saber que, aunque no me quieras ver más, entiendes que yo tampoco estoy bien con lo que hice. No me quiero ir con esa imagen de monstruo que probablemente tienes en la cabeza». Me reí por lo bajo, sin burla. «No eres un monstruo. Eres una persona que tomó decisiones de mierda. Como cualquiera. Pero eso no quita que me jodiste la vida.
Que me mentiste durante meses mientras dormías al lado mío, mientras yo cocinaba pensando que éramos un equipo, mientras yo hablaba de ti con orgullo. Eso no se borra porque pidas perdón. No es que no quiera perdonarte. Es que no necesito hacerlo. No me nace. No tengo ningún interés en volver a lo que teníamos, ni en reconstruirlo, ni en fingir que hay algo que salvar. Porque ya no hay nada. Ella no lloró. No hizo ningún intento por tocarme. Solo asintió con la cabeza, con los ojos rojos, pero secos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Valencia y alquilamos ese piso con terraza?, dijo de repente, como si la conversación hubiera dado un giro absurdo. No respondí. Fue la última vez que sentí que estábamos bien. De verdad. Me mirabas distinto. Me tocabas con cariño, no con costumbre. Me hacías reír por tonterías. Yo sé que tú pensaste que eso seguía existiendo mucho después, pero para mí se rompió y no supe cómo decírtelo. Y eso no justifica nada, pero a veces me pregunto si no fui una cobarde por quedarme cuando ya no quería quedarme. Lo fuiste, respondí sin dudar. Pero también fuiste una hipócrita. Porque no te fuiste. Te quedaste y mentiste. Te quedaste y viviste de esta rutina como si nada. No me vengas ahora con recuerdos bonitos como si eso hiciera más suave el golpe. Porque no lo hace. Lo único que me importa es que firmaste esa confesión, que el viernes te vas, y que después de eso no tengo que volver a verte. Ella se levantó, caminó hasta la puerta, se detuvo y dijo sin girarse, espero que algún día puedas tener algo mejor que esto. Que todo lo que viene después valga la pena. Porque tú sí lo mereces. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé solo en la habitación. No sentí alivio. No sentí rabia. Solo una especie de vacío sordo que no dolía, pero tampoco dejaba pensar. Fui al baño, me lavé la cara, volví a mi maleta, y me senté en la cama mirando el suelo. No pensé en ella. Pensé en mí. En cómo había dejado que se acumularan años de rutina sin darme cuenta. En cómo había estado tan enfocado en sostener todo que no había visto que lo que sostenía ya estaba muerto. Me pregunté si habría señales que ignoré, si tal vez me acomodé demasiado, si fui parte del problema sin darme cuenta. Pero no llegué a ninguna conclusión. Solo supe que todo se había roto y que ya no se podía volver atrás. Ni aunque los dos quisiéramos. El viernes llegó sin hacer ruido. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo esa escena final que uno se imagina cuando piensa en una separación. Solo hubo cajas, una maleta, una mañana silenciosa y dos personas que ya no se miraban. Ella recogió sus cosas con calma, sin arrastrar muebles ni sacar discusiones del cajón. Yo estaba en la cocina, preparando café, no por costumbre, sino porque necesitaba ocupar las manos con algo. Escuché cómo cerraba la cremallera de su mochila, cómo bajaba su maleta por el pasillo, cómo se detenía en la entrada antes de girarse hacia mí. Ya está todo. No me llevo nada que no sea mío, dijo, sin levantar la voz. Asentí sin girarme. ¿Dónde vas a quedarte?, pregunté, no por interés, sino por cerrar la conversación. Con mi prima, hasta que encuentre un sitio, respondió. Espero que te vaya bien, dije. Ella dudó un segundo, como si quisiera decir algo más, pero solo agarró la maleta y salió. La puerta se cerró. El sonido del pasador fue lo único que rompió el silencio de la casa. Me senté en el sofá, solo. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual, los muebles, los cuadros, el olor a café recién hecho. Pero era distinto. Era otra casa. Una sin Sandra, una donde ya no había que fingir. Me levanté, abrí las ventanas, y comencé a ordenar las habitaciones. No para borrar su rastro, sino para marcar que el control ahora era solo mío. Guardé sus platos, sus mantas, su cojín preferido,
y metí todo en una caja que dejé en el trastero. No iba a tirarlo, pero tampoco quería verlo. Cuando terminé, llamé a mi hermano y le dije que al final no me iba a quedar en su casa. Prefería quedarme en la mía. Era donde tenía que empezar de nuevo. Salí a caminar. No por despejarme, sino porque no soportaba el silencio de las paredes. Caminé por calles que siempre había cruzado con prisa, ahora sin ningún destino. Me senté en una terraza, pedí una cerveza y me quedé observando la gente pasar. Nadie me conocía, nadie sabía lo que había pasado. Y eso me tranquilizaba. Durante esa semana empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Llamé a un viejo amigo, volví al gimnasio, me apunté a un curso de fotografía que siempre me había interesado. No era por llenar el vacío, era por ocupar mi vida con cosas que tuvieran sentido para mí. Ya no tenía que pedir permiso, ni justificar horarios, ni adaptarme a nadie. Y aunque la libertad pesaba, también daba una sensación nueva, la de recuperar el control. No fue fácil. Hubo noches en las que no dormí, mañanas en las que desperté con la esperanza absurda de que todo hubiera sido un malentendido, tardes en las que pensaba en escribirle solo para preguntar si estaba bien. Pero no lo hice. No por orgullo. Porque no tenía nada más que decirle. Ya lo había dicho todo, y lo que quedaba por sentir no se resolvía con mensajes. Pasaron los días. Empecé a salir más, a recuperar pequeños hábitos que había dejado de lado. No me convertí en otro hombre, ni me volví alguien más fuerte. Solo fui alguien que entendió que a veces el amor no muere de golpe, sino de abandono mutuo. Y que cuando eso pasa, no se salva. Se entierra. Recibí un mensaje de ella 3 semanas después. Decía, espero que estés bien. Sigo pensando mucho en ti. No quiero que terminemos así. No respondí. No porque no lo pensara, sino porque no quería volver a abrir un capítulo que ya había cerrado. Guardé el mensaje y lo dejé ahí. No lo borré. Pero tampoco lo contesté. Un día me llamó su madre. Me agradeció por no haber hecho un escándalo público, por haber mantenido las cosas con respeto. Me sorprendió la llamada, pero la agradecí. Le dije que no tenía sentido arrastrar esto más de lo necesario. Ella me dijo que Sandra estaba muy mal, que se arrepentía de todo. Le respondí que lo sentía, pero que eso no cambiaba nada. Que el arrepentimiento, a veces, llega tarde. Y colgué. Ahora, cuando me preguntan por Sandra, digo simplemente que ya no estamos juntos. No doy detalles, no busco compasión, no cuento lo que vi en la tele ni lo que encontré en su ordenador. No hace falta. La historia ya no necesita testigos. Solo necesitaba terminar. Y terminó. Me quedé con la casa, con mis cosas, con mis rutinas. Perdí a alguien, sí. Pero también me recuperé a mí. No fue un final feliz. Pero fue un final justo. Y eso es suficiente. Porque la verdad, al final, no te da paz. Te da claridad. Y con eso, se puede empezar otra vez.